tardes, profesora y compañeros. El tema de hoy, mi proyecto final, tiene que ver con un movimiento cinematográfico. A este tema yo me quise dirigir más que una película en cuestión. Bueno, el movimiento cinematográfico que elegí abundar y conocer se denominó Dogma 95. Bueno, esto es lo que trata mi proyecto final. Me presento, mi nombre es Jennifer Valenzuela, pertenezco a la carrera de Tecnología Médica, curso primer año, y estoy tomando este curso, este CFG que se denomina Cine y su mirada psicosocial. Bueno, mi proyecto final, como ya le había dicho, se denomina Dogma 95, que es un movimiento cinematográfico. Puede que ya nadie se recuerde, pero este movimiento cambió radicalmente la historia del cine. Si bien este movimiento ya no persiste en la actualidad o ya no es tan latente, es muy importante saber sobre él, lo que abarcó, lo que se produjo, sus obras, en qué se trataba. Y para este estilo de cine, hay que saber que llegó para despertar perjuicios sobre el cine actual, sobre temas que a ellos les incomodaba, lo que se estaba produciendo en este tiempo. El objetivo principal de este movimiento cinematográfico denominado Dogma 95 era generar películas sencillas, sin tanto efecto, sin tanto escenas, maquillaje, accesorios, luces, música. No, lo que ellos querían hacer era una película sencilla que bien mostrara la realidad, porque nuestra realidad no está llena de focos. Lo que ellos querían ver era la realidad, el ahora, el momento, mostrar lo que en este tiempo está pasando y que llega a la gente más fácilmente. Por tanto, sus películas no iban a producir o no generaban o no tenían una postproducción. Lo que sí se caracterizaba porque el tema principal era el trama y lo que importaba en esta película era el personaje, lo que transmitían los personajes, lo que hacían los personajes. Los personajes eran un foco importante porque tras estos personajes uno podía entender la película y generar las sensaciones que la película buscaba transmitir al observador, a la persona que disgustaba de este tipo de cine. Y este movimiento lo que también quería era mostrar un tipo cine nuevo que se quería crear ellos, porque ellos no estaban de acuerdo con el cine que se estaba generando en ese tiempo. Por eso nace. El origen, como ya había dicho, era una respuesta avasallante del cine comercial hollywoodense, en este tipo de cine en que se preocupaban por el efecto, la postproducción, el desarrollo, las cámaras, las luces y dejaban de lado la comprensión de buen guión. Las películas, los temas de estas películas nuevas de los hollywoodenses no tenían generalmente ni un sentido lógico, no había nada emotivo, no había ni una moral detrás, sino lo que era importante era entretener al público más que nada, que enseñar o dejar un tipo de arte lindo, un buen arte en las personas. Por tanto, tras todo estos disgustos, se juntó un grupo de cineastas que en Copenhague crearon este Dogma 95 en la primavera de 1995. Sin su forma era luchar contra el cine actual. Se oponían al cine actual. Lo que ellos querían, como ya recalqué, era generar un tipo de cine distinto al que ellos veían y que tanto no les gustaba porque decía que no mostraban en realidad, sino que se preocupaban de cosas irrelevantes que estaban pasando. Lo que generalmente eso es lo que les molestaba y por eso es que se produjo este movimiento cinematográfico. Ya. Otra parte que se genera este movimiento era tras la pérdida del interés del cine. En 1960 el cine se estaba perdiendo, ya no había tanto interés. Este tipo de cine que se estaba generando en este tiempo era muy individualista y las temáticas como de burguesía no se cambiaba, entonces el público siempre veía lo mismo, entonces perdía el interés y el cine estaba decayendo. Entonces lo que quería generar esto es que no querían que el cine decayera, sino que querían que volviera a surgir
el cine y que el público se deleitara, que aprendiera de nuevos tipos de cine que sí existen y que ellos querían comprobar. A raíz de este individualismo, como ya les decía, que se generaba, Dogma 95 empezó a generar un tipo de desacuerdo con este individualismo. Por tanto, para ellos por primera vez no importaba quién hacía las películas, no querían ser individualistas, para ellos se hacía la película, pero los créditos no lo tenía la persona que creaba la película o el director, sino que la importancia era la cinta en sí. Y para esto, para levantarse contra este cine individualista característico del cine hollywoodense, se genera y presenta una serie de reglas indiscutibles que se conocían como el voto de castidad, que a alguno de nosotros nos debe sonar. Y más adelante vamos a hablar que son 9 a 10 votos de castidad. Vamos a tratarlo, a explicarlo y a decir cuáles eran más flexibles que otros, que había uno en particular que fue más flexible por cosas de comodidad. Bueno, otro punto importante y también otro punto que se generó en el movimiento Dogma era la utilización de ilusiones. Para Dogma o este grupo cineasta no era necesario tener tantas ilusiones para mostrar las emociones. Ellos decían, ¿para qué voy a ocultar las ilusiones lo que está pasando realmente? Era abrazar la realidad en lo que ellos querían, era mostrarles lo que estaba pasando en el aquí, en el ahora. Entonces estaban muy de desacuerdo porque ellos decían que el cine no era una ilusión, el cine era el arte y por arte tendría que haber sido algo real. Entonces, para ellos no les llamaba atención las ilusiones porque las ilusiones no pertenecían al contexto actual. Nosotros no vivíamos con las ilusiones. ¿Y para qué íbamos a tener ilusión una película si lo único que hace la ilusión es para ellos era tapar la realidad, era ocultar algo que estaba pasando? Por tanto, lo que en general, lo que engloba este movimiento era querer diferenciarse de los demás géneros. Para ellos querían ser lo único, querían mostrar realidades y con estas realidades captar la atención del espectador. Para lograr estos objetivos que ellos tenían en mente y querían sí o sí mostrar este nuevo tipo de cine, fueron ellos mismos crearon una serie de normas indiscutibles y muy rígidas que se denominaban voto de castidad, como ya habíamos dicho, que uno de los precursores de este movimiento es Lambortier, entre otros. Ya, este voto de castidad es muy importante dentro de esta temática 295, ya que tras esto se van a poder generar las películas 295. Es como una lista que dice que si tiene todos estos elementos correctos, esta película va a poder ser considerada Dogma 95. Bueno, el primer punto de esta película es que esta película era necesario que se realizara en el exterior y no en espacios cerrados en que se ocultaba la realidad. Para ellos, la cinta tendría que ser grabada en los exteriores, sin accesorios ni decorados incluidos. Si esto era demasiado necesario para la película y el rodaje, estos elementos tendrían que estar puestos en un lugar natural en donde nosotros comúnmente podríamos encontrar, si es que era muy necesario. Si no, no se podría incluir en la película. Otro punto, denominado el punto 2, era referente al tipo de sonido. El sonido que se estaba viendo tenía que ser parte de la escena. No se podía generar un sonido externo a la escena como nosotros comúnmente vemos en el cine actual. Cuando se produce una escena y tras esta escena se le coloca una música, un sonido para generar sensaciones, emociones al receptor que está mirando esta escena. Es decir, que ellos trataban de sacar esta parte y decir, no, si la música está, ok, la podemos grabar, pero no podemos incluir algo que está externo, tenemos que grabarlo si está puesto, si no, no, porque estaríamos pasando a llevar la realidad. Otro punto es el punto 3,
Y es muy importante y uno de los característicos relevantes de las películas tipo Dogma, ya que cuando grababan las películas Dogma, la cámara debería estar sostenida con la mano y cualquier movimiento o inmovilidad que ésta presentaba estaba incluido, o si era muy pesada al hombro, pero generar esta inmovilidad, estas que se ven ahora que están enfocadas en ambos ángulos, no, ellos necesitaban mostrar el aquí, el ahora, el camarógrafo tenía que seguirlo, tenía que formar la escena directamente con ellos para ser parte de la realidad. El número 4 de este voto de castidad no permitía ni trucos, ni filtros, ni lo que yo mencionaba adelante, las fantasías. En estas películas no se podía mostrar las fantasías, sino no formaba parte de estas películas Dogma así sencillamente. El número 5 es que la película no debe tener ninguna acción superficial como la muerte o la arma. Bueno, generalmente las críticas dicen que este punto siempre ha sido llevado a pasar porque en estas películas sí se ve muerte, sí se ven armas, pero en sí lo que estas personas que inventaron esta otra cantidad no querían que en este tipo de película estuvieran la muerte o las armas y la acción superficial presente. Otro punto importante era el contexto de las grabaciones. Para ello era muy importante que la película fuera grabada en color y no a blanco y negro, escala de grises. ¿Por qué? Porque en la realidad uno ve las películas a color, todo está a color. Entonces sería algo muy drástico mostrar una película Dogma blanco y negro si es que está pasando a llevar la realidad. Otro punto, denominado punto 7, eran los cambios temporales y geográficos que estaban prohibidos, es decir, se graba aquí y en el ahora. Si una escena, por comodidad o porque se veía mejor para ellos, tendría que estar grabando en lluvia y ese día no estaba con, esa, con ese clima, no era necesario o no se podía generar lluvia artificial. Por eso se decía que no, si se está grabando en esta parte, no se le puede poner cosas que no están pasando en la realidad en este momento. Entonces ellos no podían improvisar nada, sino que en el aquí y en el ahora se recarga. Otro punto es el punto 8, que este es el punto el que yo les decía que tenía un punto de flexibilidad, porque a un principio se le decía que este formato de película, porque tenía un formato, debe ser de 35 mm, pero a medida que se fueron creando estas películas Dogma y las mismas personas, los directores que crearon este Dogma, se empezaron a dar cuenta que era difícil poder generar este punto 8 a la cabalidad. ¿Por qué? Porque esto, la cámara de 35 mm era muy pesada, era muy cara. Entonces dijeron, ya, ok, nosotros nos dimos cuenta que es muy difícil poder cumplir este punto. Así que tenemos la opción de que estas películas sean grabadas a través de video. Punto 9 era que estas películas, como decía, tienen que ser de trama. No podía ser ni de terror, ni cómicas, nada, tenía que ser trama. Y aquí hay una película que es muy conocida por todos nosotros, que se denomina el proyecto de la bruja de Blair, que en un principio fue generada o se realizó con la intención de ser una película Dogma 95. Cumplía todos estos parámetros, pero había uno que no cumplía, el número 8, no, sí, el número 9, que era de terror. Y al ser de terror y no ser dramática, las personas que analizaban y decían que sí, que esta película era Dogma, rechazaron este proyecto y dijeron, no, esta película es terror, no pertenece a nuestro parámetro y no la podemos recibir ni colocar como película Dogma 95. Otro punto será que el director no puede pertenecer a los créditos. El director no podía pertenecer